Hola amigos de Nómadas Costa Rica, hoy estamos por un precioso lugar en Atenas que se llama De Este a Oeste Glamping y estamos con su propietaria Vanessa Alpizar. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola. ¿Cómo va todo? Muy bien. Qué dicha. Pues la mente agradecida porque nos tomaron en cuenta. No, a la orden. Y estoy feliz también de darnos a conocer. Me interesa mucho que mis coterráneos Claro. puedan experimentar y puedan conocer más allá de lo que es con mucho amor, porque realmente lo hacemos con amor. Sí. Se siente el amor cuando uno sí. entra. Claro. Bueno, eso es algo importante porque obviamente nos han a veces intentado, ¿verdad?, limitar un poco. Claro. Y es una naturaleza humana esto, y el amor hace que, más allá de que parezca romántico, crea, cambia, modifica y sana. Entonces, parte de eso es como más bien fomentarlo, claro, contrario a ocultarlo, reprimirlo y evitarlo. Sí. Cuénteme una cosita. Exactamente cómo llegamos aquí. Con respecto a la dirección y cómo se llega. Ok, bueno, es muy interesante, porque vamos a ver, a nivel de territorio, y según si nos buscamos en Google Maps o Waze, estamos en San Mateo, porque justo el límite entre el cantón de Atenas, que es el que anteriormente pertenecíamos por la ubicación a nivel de coordenadas geográficas, pertenecíamos a Atenas. Entonces, a partir de cierta modificación, estamos en San Mateo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchos cuando nos buscan, a veces hacen una referencia, decimos que es una experiencia en San Mateo. Pero para los nacionales y para los que han pasado siempre por la, vamos a ver, esa es la ruta 3, estamos por la ruta 3, que es la de San José Brotina. Antes de, para la sociedad más joven, por aquí pasábamos antes de la 27, para ir a Jacó, para viajar a que sería todo el sur, ¿no? Sí. Recuerdo los buses de Ubita pasaban por acá. Antes de la 27. Entonces, estamos largo, Ubita. Exacto. Entonces, somos conocidos como Montes del Aguacate. Me encanta y utilizamos mucho eso porque creo que eso nos diferencia. Ok, entonces este es el antiguo, o tal vez no antiguo, pero este era la pasada que se llamaba el Monte del Aguacate. Literal. Estamos literalmente ahí y de hecho es así, aparece en algunos lugares, creo que por ejemplo el transporte público lo indica como eso, el aguacate, que es una ruta por el aguacate. La verdad, chicos, no hay mucho aguacate porque son árboles, es una, bueno, sí pertenece a las lauráceas o es familia de los aguacates, pero no se produce aguacate como tal. Claro. Entonces, en realidad es una zona más cafetalera. Buenísimo. Entonces, pero sí, obviamente hay mucho árbol, es una especie familia del aguacate. Claro. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque creo que es parte de lo que nos define. Entonces, ¿a qué me refiero? Las raíces. O sea, es muy normal que son familias que tienen aquí 300 años de estar acá, y por generaciones y generaciones. Mucho arraigo aquí, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es importante destacar? Bueno, también que me llamó mucho la atención, que siempre lo quiero compartir. Claro. Porque, bueno, yo pues por mi forma de pensamiento y en realidad por forma de vida, siempre necesito entender y conectar con el lugar. Por eso me alimento diferente, por eso construimos algo diferente. Pero resulta que los Montes del Aguacate, pertenecen a las Tierras Viejas, a la cordillera Talamanca. Entonces me llamó muchísimo la atención que justamente los Montes del Aguacate pertenecen a la cordillera Talamanca. Yo diría, bueno, eso explicaría también muchas cosas con respecto a, pues aquí tal vez, no sé si lo van a entender, pero en realidad hay mucho más. Hay la estructura, o el perfil de la tierra, de alguna forma, hay muchos minerales, porque antiguamente fue explotado como minas de oro. Entonces, obviamente hay metales. Claro. Por ahí encontré información que hay mucho conocimiento sobre esta zona. Hay una frecuencia eléctrica que tal vez no debería estar diciendo acá, pero es conocida fuera de Costa Rica y no por nosotros. Tal vez, obviamente, hay... No, explíqueme un poquito de eso para que la gente también entienda de que esa frecuencia tiene una razón de ser también, ¿verdad? Y que puede cambiar, digamos, la parte inclusive de pensar de las personas, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo funciona eso? Yo diría que son muchas cosas. Sí. O sea, y de hecho hemos, vamos a ver, como aprovechado el espacio para crear algo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno,
El lugar donde estamos obviamente son tierras viejas, en algún momento, y no sé si le vas a enseñar, Tomás, vas a ver que en algún momento el mar llegó hasta acá, porque lo que sigue después del glamping es una llanura. Nosotros estamos dentro de la cuenca, o estamos en una microcuenca, pero pertenece a la cuenca del río Jesús María. Entonces, las aguas de nosotros, o sea, de lluvia, desembocan como a la derecha. Vamos a ver, dependiendo de lo veas, pero sería a un costado de Caldera. Entonces, las aguas de nosotros no van al Río Grande de Tárcoles. Entonces, yo siento que eso es algo importante. Claro. ¿Qué es importante además? Bueno, que por la Constitución, o sea, a nivel de minerales, crea un efecto electromagnético y eso, bueno, es conocido como pisoeléctrico. Entonces, hay muchas cosas sucediendo que no lo estamos como viendo. ¿Y eso cómo influye, digamos, en el ser humano? Yo, bueno, en realidad, bueno, te cuento porque soy, bueno, en realidad soy ingeniera forestal, pero lo que vamos a hacer es crear formas y como forma de vida también buscar alternativas. Y estas alternativas, no solo en la forma de vivir, sino en la forma de subsanar, en este caso, enfermedades, padecimientos, alteraciones, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso sí es muy importante la vibración. Acá, bueno, es una zona con pocas casas. Pues el domo, antes de construirlo, inicialmente el concepto pretendía no tener un Wi-Fi por el efecto en la radiación electromagnética. Porque la misión, porque aunque suene así, era siempre que el huésped pueda relajarse. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, porque la ubicación, estamos de este a oeste, a nivel de, pues de... Eso es importante. De coordenadas, sí, pareciéramos más un vórtice. Sí, parece que no, pero sí. Es más un vórtice, entonces, donde se intersecan, bueno, aquí tendríamos que meternos en muchas cosas, pero hay unas líneas Schumann que se mueven, hay líneas Ley, hay mucha información, o sea, hay muchas cosas electromagnéticas que están en la Tierra que nosotros, pues como humanos, no conocemos. Las pero vibraciones las vibraciones Schumann, ¿verdad? Las frecuencias. Entonces, algo de eso leí en algún momento. ¿Qué es importante? Bueno, que es una tierra nuevas con respecto a que no esté contaminados con nada más. O sea, no hay tierra como cuando reciben tierra que vienen de otro lugar. Es una tierra que está aquí como virgen, de alguna forma, para que lo puedan entender. Entonces, tiene todo lo que es, y de hecho hemos tratado de no mover nada. O sea, es como mantenerlo como era. Sí, tal cual. Yo antes te contaba que en realidad inicialmente queríamos hacerlo de arcilla, pero nuestro suelo, o el suelo que hay acá, es franco-arcilloso. Entonces, claramente, por ser de origen diferente, y también porque por algo, obviamente, encontraron oro, te cuento que la explotación de eso creo que va por 1800 algo, pero por europeos. Entonces, muchos, vamos a ver, como vecinos antiguos siempre contaban que los túneles pasaban debajo de nosotros. Aquí donde estamos no, pero era bastante común y eran zonas conocidas. De hecho, el nombre, que es lo que te iba a hacer referencia a eso, es el nombre Estanquillo, que es el que es más conocido por los de cierta edad, además de los que viven en el área metropolitana o el occidente. Cuando hablan de estanquillos hacen una referencia no al aguacate, sino a estanquillos. Entonces, estanquillos, digamos que pertenece al cantón de Atenas, pero si alguien me pregunta, yo le digo el aguacate, las nuevas generaciones no saben. Estanquillos sí. Entonces, mi papá me contaba que el nombre estaba relacionado con justamente un estanco, que es como, para las nuevas generaciones, es como un supermercado. Exacto. Algo así. Los famosos estancos, ¿sí? Ah, ok. Entonces... Los estancos del CNP. Qué lindo, sin nada de empaques plásticos. Que ya no existen. Genial, me encanta esa idea. Sí, claro. Ojalá que se pueda. Era todo muy granos, muy sin bolsas, muy, ¿verdad? Nada transgénico, nada modificado genéticamente. Los estancos del CNP. Entonces, sin plástico, sin nada. Bueno, ¿por qué? Porque era literalmente, yo creo que sería como un supermercado o una pulpería grande, que obviamente era donde tenían todos los alimentos, o vendían los alimentos a los que trabajaban en la explotación de minas. Entonces, eso es un detalle creo que importante, porque es información que deben conocerse porque se va perdiendo. O sea, de hecho, si lo notan, yo creo que Güey nos va imponiendo muchas cosas y estamos dejando de ser nosotros. Entonces, parte de mi intención o como emprendimiento fue eso. Es como más bien volver a las raíces, tratar de no mover nada. Por eso, no sé si le vas a contar que estamos literalmente en medio de un cafetal, porque mi familia... pues hace más de 40 años lo que hace aprendió a producir, o como medio económico es a producir café. Entonces, pues yo soy como la oveja negra,
¿verdad? Lo que rompe el linaje y quiere hacer algo... La disruptiva. Exacto, algo diferente, Sí. aprovechando el espacio, Claro. porque es hermoso el color. De hecho, hace poco pasó la floración, Sí. entonces, no sé si han visto eso, pero seguramente han visto toda la planta llena de flores blancas. Claro. Es una belleza. Entonces, ¿qué es importante esto? Bueno, que tratamos de no mover mucho, o sea, no alterar mucho el espacio, alinearnos de este a oeste. Obviamente estas líneas se cambian constantemente, cada 2 horas, y etcétera, etcétera, pero ese era el plan. Entonces, ¿qué era importante construir? Bueno, para mí, yo en realidad soy, bueno, en Costa Rica sería como una terapeuta holística, pero en realidad lo que hago es integrar varias técnicas. Y eso me ha permitido generar conocimiento para entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente y qué cosas alteran o afectan al cuerpo. Entonces, la alteran me refiero a que en detrimento de la salud, en detrimento de los pensamientos que no permiten sueños reales, o sea, sueños donde pueda descansar realmente. Claro. Y de hecho recibimos muchos huéspedes y los comentarios de ellos o hacen referencia siempre a que durmieron, o que hacía no sé cuántos años no dormían 6 horas. Claro. Y es muy interesante porque... Es que es muy apacible el lugar. Exacto. ¿Verdad? Esa es la idea, por eso es como, de hecho muchos nos preguntan, ¿qué tan lejos está de, o sea, no sé, podría ser que alguien tiene una personalidad donde no se siente muy seguro estando como con la naturaleza? Entonces, estamos en una finca familiar cerca de las casas familiares, Sí. pero es muy íntimo. Hay un tema ahí, y me ha sucedido también con sus glamping que he hecho, que están, digamos, muy separados de la civilización. Y entonces las personas que no están acostumbradas a los ruidos de la naturaleza, ¿verdad? Y a la oscuridad profunda de la noche, no les hace mucha gracia la primera noche. Las siguientes noches, digamos que ya es distinto, ¿verdad? Porque sí, claro, hay que adaptarse. Hay gente que viene a Costa Rica, inclusive a lugares con mucha naturaleza y tienen un choque, porque su vida siempre ha estado entre edificios grises y ruidos de la civilización, ¿verdad? Entonces choca al inicio. Exacto. Y pero de hecho, se adaptan. Ya nosotros tenemos más de 1 año de estar abierto al público, Sí. y ha sido todo un aprendizaje porque no era conocimiento, en Claro. este caso como emprendimiento familiar. Entonces hemos aprendido durante el proceso y adaptarnos a muchas cosas, ir conociendo los requerimientos, porque obviamente cuando te digo con amor lo hacemos es porque es real, Sí. le damos todo lo que es posible. Literalmente vas a ver que la mayoría de los comentarios dice que se van de acá como parte de la familia, porque son parte de la familia. Algunos nos cocinan y nos llevan comida. Qué bonito. O si necesitan algo específico. He recibido huéspedes que vienen enfermitos del aeropuerto, porque bueno, la ubicación también no era la intención, pero literalmente es una zona de paso, y al final me doy cuenta que no es algo como nuevo. Y que seguramente lo van a ir entendiendo. O sea, muchos por acá, antes de que hubieran otras calles, la calle de los bueyeros era por acá. Sí. Y ellos hacían estos, creo que se llamaban cesteos. Entonces, o sea, es como muy interesante cómo al final hay una información que queda grabada en el lugar, y no acá, porque no es acá donde estaba el cesteo, pero obviamente es como cuando viajas mucho y necesitas un lugar donde pasar y descansar. Entonces, la mayoría de los huéspedes están o entrando al país o salen el otro día. Entonces, por ejemplo, hoy el huésped salía temprano, entonces les ayudamos con todo el proceso. ¿Por qué destaco eso? Porque desde el conocimiento y la empatía que tenemos, no como familia, sino como humano, es fácil ver sus necesidades. Entonces, el que viene llegando viene asustado. A veces no habla el idioma. No tiene mucha información. Es normal que te escriban qué tipo de carro, o sea, como recomendaciones. Sí. Dónde ir, me dicen, ¿qué hago? Si voy a ir a Jacó, ¿debo dejar seguro que deje el equipaje o mejor no lo llevo? Entonces es muy interesante porque hay muchos programas, mucha desinformación, diría yo. Y hay mucha falta de conocimiento con respecto a muchas cosas. Entonces, sí deberíamos ser un destino seguro y estable. Yo pues trato de, desde el poco conocimiento que tengo, de aclarar todo lo que sea importante para que se sientan seguros, para que disfruten el viaje. Pues son humanos y deben estar bien siempre. Entonces, nos ha tocado, las primeras experiencias era recibir gente que viene llegando del aeropuerto hace, no sé, 2 horas algo. Sí,
vienen con el ruido del avión todavía. Algunos, bueno, yo siento que nos atraemos por frecuencias, que es lo que te hablaba al principio, y me ha tocado sostenerlos con respecto a que vienen con náuseas, y es donde uso mis herramientas y mi tecnología, yo diría que es bastante accesible. Y aquí me refiero a test, aceites esenciales, o ayudarle a que, porque algunos vienen descompensados, lo mismo que cuando van saliendo, vienen de clases de surf, súper agredidos, o sea, literal, picados de zancudos y esto. Entonces siempre, por eso te contaba, tenemos aceites esenciales, o sea, la idea es como darles esa parte, no sé, algunos me dicen que es como un lugar donde les dan mantenimiento. Una reparación antes de irse. O cuando llegan. Y estas son las instrucciones. Es una adaptación también. Entonces, hay unos muy atrevidos. Buenísimo. Hay público muy atrevido, que no pregunta, no sabe. Para nosotros me gusta tener bastante la información, entonces llenamos un formulario que hicimos con Google, y algunos no tienen tiempo de llenarlo, entonces a veces no sé a la hora que llegan, como también ofrecemos el desayuno, entonces también es súper importante tener todo, o sea, a nivel de, por ejemplo, si son alérgicos, si son intolerantes a alguna cosa. Claro. Y como pues hay de todo tipo de humanos, recibimos de todos los países y todos tienen culturalmente formas de alimentarse muy diferentes. Entonces nos ha tocado como experimentar en la experiencia, creo que está como lo que nos ha estado definiendo a nosotros como, porque eso es lo que siempre, pues al menos yo, que soy como la cabeza, no ser como igual, o no como diferenciarse desde el ego, sino más bien crear eso que hace falta, o sea, sustentar ese espacio donde, y desde los comentarios, es que no es un lugar donde vienes solo a dormir, y hay ese desapego con respecto al anfitrión, o no sé, o inclusive pueden estar enfermos y no lo comunican, pueden necesitar algo y no lo comunican. Entonces, es parte de lo que para nosotros es fácil, porque no tenemos que esforzarnos, ni hay nada artificial en eso. Más bien es algo que se nos da. Como familia siempre hemos recibido personas que vienen y que pasan y comen, y no sé, entonces como que es algo que sabemos hacer, nada más que ahora lo compartimos con todo el mundo. Entonces, se nos da muy fácil. Por eso cada detalle está... Es muy ameno, ¿verdad? Digamos, el sentimiento cuando llegamos fue que es un lugar muy ameno, muy familiar, ¿verdad? Entonces uno, cuando viene bajando, porque uno baja algunas escaleras para llegar acá, se va adaptando también con todo lo que es la naturaleza y las vistas, ¿verdad? Porque cuando uno va al balcón, uno ve el Pacífico, ve Punta Arenas, el Golfo de Nicoya. Me contaba usted que se ven los cruceros cuando llegan, ¿verdad? Entonces es muy bonito. De hecho, sí. Vemos, pues, increíble el amanecer. Es impresionante cómo el sol empieza primero por las montañas que están al otro lado del Golfo de Nicoya, que sería Guanacaste, y luego cómo llega hasta acá. Entonces es una experiencia maravillosa para el que lo valora. Creo que es la expresión de la mayoría, y te comentaba como algunos fuera del país pareciera que lo valoraran más que nosotros. Es que lo damos por sentado, ¿verdad? Y también, digamos, en la parte visual tenemos el ojo acostumbrado a ver mucho verde, ¿verdad? Y también, como le decía, los sonidos, ¿verdad? Usted me decía que aquí vienen tucanes, ¿verdad? Y vienen escuchamos coyotes en la noche. Coyotes, eso, ¿verdad? Esos son los sonidos que al extranjero le llaman la atención. En algunos lugares donde yo he ido, el despertador natural son los monos, aulladores. Qué lindo, sí. ¿Verdad? Entonces, imagínese usted... Aquí son pájaros. Sí, imagínese usted venir, no sé, de Alemania y despertarse con unos tucanes, o despertarse con un mono aullador. Sí, de hecho... Se paga el boleto ahí. Sí. ¿Verdad? Yo, pues, tengo más de 40 años de vivir acá, y cada día me sorprendo. Claro. O sea, cada atardecer es diferente, cada amanecer, cada día veo una flor nueva. Entonces es como un regalo constante, diario, y cada cosa tiene un detalle y explica todo. Y de hecho, veo que el esfuerzo que tenemos por ejemplo, que te acuerdas que cuando veníamos bajando, tenemos plantas medicinales. Entonces el mantenerlas, el tenerlas ahí, como es valorado por otras personas, porque en su país están empacadas y procesadas. Claro. Mezcladas con otra cosa. Entonces aquí puedes tomarlo desde comer banano. Que está a la mano. Coco, por ejemplo, en otros países está con preservantes y sabe diferente, dicen yo. Pues sí, imagínate, no sé qué país viene.
Entonces, bueno, aquí nosotros tomamos agua de pipa y coco porque viene del Caribe igual, pero tenemos una ventaja de una feria que es donde puedo comprar. Igual los productos, sabes que los desayunos son con productos orgánicos. Entonces, de alguna forma sí vamos alineándolo. Estamos cerca de San Ramón. Nosotros estamos ubicados en el Monte del Aguacate. Tiene esa, vamos a ver cómo, esa magia, diría yo, porque hay un acceso. Ahora es una carretera nacional, la 713. Entonces lo lleva a San Ramón. No es, y aquí aclaro muy bien, que no es para todo vehículo, porque el agua lo ha modificado. El Waze a veces los manda para aprovechar. No, los manda por acá. Si, por ejemplo, no le pasa al nacional, le pasa al extranjero, que yo siento que... ¿Manda por otro lado? Los manda por acá. Por ejemplo, vienen de La Fortuna o de Arenal. Entonces, van para Jacó. Entonces, obviamente los manda por esta ruta para salir a la ruta 3 o para salir a la 27, pero resulta que el camino está muy mal. O sea, está muy lleno, o sea, no está en buen estado. Claro. Entonces, yo siento que como vamos, siendo coherentes con lo que dicen que nosotros como turistas, como costarricenses somos pura vida, debería ser real en eso y es como ayudarles con eso. ¿Por qué? Porque experimento mucho eso, que lo mandaron por acá y su carro no estaba en condiciones, o se calienta o se descompone. Entonces, a veces hasta un letrero chiquitito creo que dice que el camino no en buen estado. A veces en Google Maps no lo marca. No se leen. Entonces, ha sido muy interesante porque estamos muy cerca de San Ramón. Entonces salimos a lo que es al occidente muy rápido. Entonces obviamente tenemos todas las montañas por la ubicación. Tenemos al norte y vemos en las mañanas si va a llover en San Carlos, literal. Vemos las nubes donde viene, sabemos hacia el sur, vemos aquí hasta Villa Caletas, que seguro me lo vas a mostrar. Y vemos, no sé si van a poder, pero de aquí vemos la desembocadura del Grande de Tárcoles, escalar a un lado. Entonces casi que puedes ver lo que vemos muy ahí, a ese lado. Yo porque es lo que veo, pero es la tormenta eléctrica y es genial al sur. Entonces casi siempre coincide con que está lloviendo en Parrita. Entonces desde acá hacia el este, todo el Valle Central, todos los volcanes, podemos ver cuando hay... Es un punto estratégico. Genial. A veces he logrado fotos de la ceniza del Turrialba. Se oculta un poco detrás del Irazú, pero es sorprendente. Entonces, así es bastante estratégico. Vemos todos los volcanes a este lado, todo el Valle Central, vamos a ver, hacia el este, sí. Entonces, literalmente vemos el Cerro La Muerte. Sí, creo que es bastante. Es un regalo. Buenísimo. Vamos a ver. Yo quisiera hacerle otro reportaje, no solamente para seguir conversando sobre este lugar que es mágico, ¿verdad? Sino para hablar un poquito del tema holístico, ¿verdad? Y que usted nos explique también un poquito de qué se trata y para qué sirve y cómo funciona. Entonces, ¿quieres que te hable, pero enfocado en el... En otro reportaje que vamos a hacer, ¿verdad? Pero aquí sí me gustaría hablar, por ejemplo, contarles por qué, por ejemplo, lo hice en bambú. Exacto. Que eso es podía haber optado por... Sí, otros materiales, tal vez. De hecho, muchos, yo diría compañeros, ¿verdad? Emprendedores han optado por eso porque es muy fácil y cuando quería hacerlo, porque era más un llamado, vamos a ver, como no económico, era más, trasciende toda la mente y el cuerpo, el crearlo y hacerlo y por qué de bambú y por qué ubicarlo acá. Te cuento que desde niña, cuando caminaba por el cafetal, decía, esto alguien tiene que verlo y siempre visualizaba que iba a ser en una cúpula. En ese momento no tenía muy bien, o sea, no sé por qué era una cúpula, pero sabía que tenía que ser en forma circular. Claro. Había visto chozas y con lo poco, cuando eso no había Google y no había internet y no había nada de qué, entonces solo los libros, entonces fui aprendiendo que había formas de construcción, ¿verdad? O forma de cono, forma de cúpula y que nosotros pues la mayoría optó por estos con ángulos rectos, ¿verdad? Sí. Y que no son del todo lo mejor para nosotros, no, tal vez de alguna forma para el arquitecto o el que lo diseñó era una estructura tal vez más fácil de construcción, no sé si es tan rentable, pero en el caso, cuando inicié el proyecto, sabía que, o sea, la opción de comprar uno de China, de polímero no era una opción, porque desde mi conocimiento y mi forma de vida, pues reduzco mucho el uso de plástico,
por más de 30 años, entonces era como incoherente con mi forma de vida. Entonces necesitaba una opción, sabía que tenía que ser de materiales, vamos a ver, como accesibles, sobre todo, y también que los pudiera como conseguir. Entonces, primero aquí, el bambú no crece cerca, es la especie, la especie, el género es Philostachys, y es el bambú verde nosotros no crece en la zona, no hay la dimensión que hay. Esta es una zona 100% cafetalera, no es una zona maderable, o sea, literalmente mi plan siempre fue como usar los recursos que hay. ¿Y para ese bambú dónde es? Este lo compramos en San José. San José. Sí, pero si te contara todo el proceso es impresionante. Sí. Tanto el día como se corta, tiene que ver aquí todo el conocimiento ancestral con respecto a la menguante y todo esto, el tratamiento que lleva, el proceso para tener este color curado, que parece que está apuntado. En realidad ellos usan como un soplete para literalmente darle este curado, para que nos durara. Y la idea siempre, como yo lo que quería era crear algo que el cuerpo, o sea, que el huésped no estuviera en contacto ni con el metal, ni con el plástico, ni con cemento, ni con todas esas cosas que ahora con el conocimiento que tengo sé que no son compatibles para el cuerpo, y sobre todo si lo que queremos es que se puedan relajar. Entonces, a nivel de campos electromagnéticos, que es lo que nosotros está en constante movimiento por los procesos musculares, por los procesos mentales, por lo que comemos, etcétera, etcétera, estamos generando ese campo. Entonces, ese campo que ahora es conocido como campo, lo más holístico le llaman aura, pero en realidad es algo que está en nosotros y circula igual que la sangre. Y el buen funcionamiento o el buen circulamiento de eso genera buena salud, buenos pensamientos, estabilidad, buenas decisiones, felicidad. Entonces, desde ese conocimiento, siento que igual la medicina para muchísimas cosas, las soluciones para conflictos, para una guerra, sí, soy muy romántica en eso. Pero bueno, que era importante, cuando leí sobre la información, sabía que, Colombia tiene muchos años de estar usándolo y es impresionante. Ahora hacen la arquitectura, hay muchas cosas ahí. Y le ha generado mucho conocimiento y pues ahora en lo que es bioconstrucción estamos usándolo mucho más. Me encantaría que en Costa Rica se fomentara más, que los arquitectos lo usaran más, y a veces pareciera más como una construcción como de cierto lujo, obviamente porque el costo, el tratamiento, etcétera, pero en realidad debería ser una alternativa y no como algo, o sea, más bien debería ser muy accesible. Claro. Con más, que el proceso más bien nos facilitara en el proceso. Es que baja producción, digamos, el bambú, hay muchas especies de bambú, no sé si hay 500 o 600. Y donde se da muy bien y se puede dar, digamos, en grandes volúmenes es en la zona atlántica. En otras zonas también, sí, en la zona sur, pero como que no han entrado, digamos, en el tema de la producción, digamos, en cantidades. Pero aquí, te cuento que por qué lo usé. Él tiene la capacidad de aislar los campos. O sea, literalmente es como si estuviéramos en una cámara de detox. O sea, lo que está haciendo es que todos los electrones que están girando alrededor de nosotros puedan como, de alguna forma, primero tranquilizarte. Viste que nos quitamos los zapatos para entrar. Sí, claro. Todos nos quitamos los zapatos para entrar, no es un asunto de, como algunos dicen, de limpieza, pues claramente es bueno. ¿Por qué? Porque... pues que trae energía los zapatos. Sí, también, pero más que todo lo que queremos es que tu cuerpo, que viene obviamente con una radiación y una tensión, como la llamamos a veces, pueda conectar con el lugar. Literalmente conectamos y hacemos lo que llamamos tierra con el espacio, que además la tierra, como si sola ya tiene, tierra me refiero a la estructura del terreno, ya tiene unas características que lo permiten, que lo facilitan. Ahorita se me va el nombre, pero hay también son herramientas para mejorar la salud, y es caminar en el zacate. Entonces, claramente sabemos que es algo de nosotros como cuerpo, como diseño, que hemos dejado de hacer. Entonces, la mayoría usamos por estas suelas aislantes, etcétera, etcétera, que seguramente tenían la mejor intención de protegernos y cuidarnos, pero en detrimento de la salud. Claro. Entonces, eso es súper importante, y creo que pueden ver la diferencia entre estar y no estar con zapatos. Entonces, es muy interesante porque las experiencias siempre dicen, estoy relajada, me encanta aquí, estoy segura. Y en realidad no es el espacio que creamos, es que ellos mismos, o sea, su cuerpo está entrando en ese estado de, primero se siente seguro. Claro.
porque a nivel del subconsciente es muy interesante. Las cúpulas a nivel subconsciente es como estar en el vientre, o sea, es un espacio, en teoría, dependiendo de la experiencia, ¿verdad?, en su gestación, seguro. Entonces, ayuda a equilibrar ambos hemisferios también. Entonces, hay muchas cosas que pasan. Que eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Okay. Digamos, del concepto holístico, el concepto del bienestar, el concepto de las energías y de por qué este lugar fue concebido bajo sus preceptos y esa idea, ¿verdad? Porque eso hay que darle más tiempo de explicar. De hecho, parte de nuestro propósito es esto. Sí. Muchos nos visitan porque vienen a ver cómo lo hicimos. Claro. Porque tienen una conciencia no ecológica, porque siento que eso ya lo distorsiona. Tiene una conciencia de su efecto en la Tierra, de su capacidad para generar el cambio. Claro. Entonces, muchas de las construcciones, yo también, mi casa, aunque es un poco, vamos a ver, yo siempre le llamo 3D, pero es más como tradicional, sí cuide muchísimas cosas, o sea, a nivel de lixividad, o sea, todos los procesos, todo lo que se usa, siempre buscando esa conciencia de generar el menos impacto. Claro. Y que también se puede vivir de esta forma. Entonces, muchos vienen a ver cómo lo hicimos, porque ellos dicen, wow, ¿cómo es posible que puedas vivir en un espacio pequeño, cómodo? Porque tienes pues lo básico. A nivel de domos hay muchas opciones, hay muchas posibilidades, y pues parte de nuestra, como te dije, misión o propósito es como recordarles que existen otras formas de construir. Claro. Que son buenas para ellos y son buenas para todos, y sobre todo que hay muchos, bueno, en Costa Rica todavía tenemos accesibilidad a muchas cosas, de hecho también potenciar lo que no existe y es que a alguien se le ocurra que pueda crearlo, y es estimular eso, y muchos mencionan esto, es, wow, puedo vivir un espacio así, y puedo hacerlo, y no sé, por ejemplo, dicen, quiero ir al lugar o quiero venir, bueno, casi todos se quieren venir a vivir a Costa Rica, y eso es típico. Bastante común. O Dios dice, wow, tengo un espacio, o sea, yo prefiero en lugar de construir un apartamento o comprar un apartamento, como por ejemplo los que viven, como decías tú, en carreteras y esto, dice, wow, mejor prefiero comprar este espacio, construir algo similar, claro, con las opciones y la disponibilidad, cómodamente, tener mi huertita, o sea, hay una cosa que nos recuerda una información que está grabada en nosotros, que es ancestral, y con todos los procesos que han pasado y en los que vienen, nos está llevando a regresar a, como decías tú, a que hay otras formas, a curarnos, sanarnos, a mejorar nuestra calidad de vida con lo que la naturaleza nos da. Tenemos todo disponible. No, listo, se te agradece mucho, Vanessa. A ti. Y aceptar hacerte la entrevista y la comprometo para que hagamos otro día y que hablemos un poquito también de ese proceso holístico, ¿verdad? Que es muy interesante. Pues yo encantada. ¿Verdad? Sí, la verdad que sí, muchas gracias. No, con mucho gusto. Siempre estamos aquí disponibles para preguntas, de hecho, sí, es esto. Mucha gente dice, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Y compartimos con amor, con mucho amor, creamos con amor y compartimos con amor, porque sentimos que en realidad esto de que somos uno y somos todos es real, y es como recordarnos eso, de que lo que haces bien me afecta a mí bien y lo que yo hago mal afecta a los demás de forma también negativa. Buenísimo, se te agradece mucho, Vanessa. Gracias. Nos vemos, amigos. Chao.